Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que andan en Cristo Jesús? No son los más religiosos, no son los que más vayan a una iglesia, no son los que más oran, no son los que más ayunan, no es el que más bonito habla o el que más bonito predique. Gloria a Dios. ¿Quién es el que está en Cristo Jesús? Querido oyente, es todo aquel que no anda conforme a la carne. ¿Por qué? Porque ya ha entendido con todo su corazón esta palabra, porque ya ha creído con todo su corazón en esta hermosa y maravillosa palabra, como lo es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y por haber ya creído en esta santa y preciosa palabra con todo su corazón, Dios nos ha llenado con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y ahora, como ya estamos llenos con su Santo Espíritu, querido oyente, ahora ya no hacemos nada por nosotros mismos. Ya no hacemos nada por nuestro propio conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, nuestro sueño, nuestro futuro, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos libró de la ley del pecado. Él nos libró de la muerte. Él nos libró de todo eso que nos hacía pecar. Cuando Él vino a la cruz, gloria a Dios, Él se entregó a sí mismo y derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, para que nosotros hoy no le sirvamos a ninguno más, para que nosotros hoy solamente y exclusivamente le sirvamos a Él con todo nuestro corazón, para que nosotros hoy no andemos en la carne, para que nosotros hoy no tengamos los deseos de la carne vivo en nosotros. No, Él nos libró para que nosotros hoy esta carne la
la hagamos morir o creamos que ya Él la crucificó. Él la crucificó en la cruz del Calvario. Él crucificó el pecado en la carne. Entonces por eso es muy peligroso de vivir en la carne, porque el pecado está crucificado en la carne, fue crucificado en la carne, gloria a Dios. Por eso nosotros hoy, queridos hermanos, que hemos creído en esta palabra, tenemos que hacer morir los deseos de la carne. ¿Cómo los hacemos morir? Viviendo en el Espíritu. Cuando nosotros pensamos y hacemos las cosas del Espíritu, los deseos de la carne van a morir. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo Espíritu Santo de Dios y es el que ya venció todo eso en la cruz del Calvario. Solo nos toca creer. Gloria a Dios. Es muy importante que todo aquel que ya dice ser hijo de Dios revise sus pensamientos y verdaderamente te des cuenta si eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados por su santo y precioso Espíritu, el cual nos guía a toda la verdad. Gloria a Dios. Pero todo aquel que diga que está en Dios, pero piensa en las obras de la carne, es una clara señal que su mente es carnal. Gloria a Dios. Y si su mente es carnal, es muy alta la probabilidad que se puede ocupar en las obras de la carne, o que se puede volver al pasado y hacer las cosas que hacía antes cuando andaba en la carne. Gloria a Dios. Pero todo aquel, querido hermano, que ya es guiado por el Espíritu Santo de Dios, esa persona va a pensar las cosas del Espíritu. Y si piensa en las cosas del Espíritu, va a hacer las cosas del Espíritu. Va a ser guiado a cada instante por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que va a salir de esa persona es el fruto del Santo Espíritu de nuestro Dios. Y todo aquel que se ocupa en las cosas del Espíritu, que piensa en las cosas del Espíritu, que hace las cosas del Espíritu, queridos hermanos, tiene una gran recompensa. ¿Por qué? Porque el ocuparse de las cosas del Espíritu, querido oyente, es vida y paz. Gloria a Dios. Y es muy peligroso, querido oyente, tener una mente carnal. ¿Por qué? Porque aunque digas que estás en Dios, pero tu mente es carnal, eso es tener una enemistad con Dios. Solamente por tener una mente carnal, por ser carnal, y no lo vas a agradar. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en las cosas de la carne. Y probablemente vas a hacer las cosas de la carne. Y todo aquel que haga las cosas de la carne jamás va a agradar a nuestro Dios. Por eso esta hermosa invitación que hago en el día de hoy es para todo aquel que quiera agradar a nuestro Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Y si en verdad quieres agradar a nuestro Dios, niégate a ti mismo. Deja de vivir en la carne. Cree esta maravillosa palabra con todo tu corazón y empieza a vivir en el Espíritu Santo de Dios. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Es muy necesario, querido oyente, que el Espíritu Santo de Cristo esté en cada uno. ¿Por qué? Porque su palabra dice que si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Gloria a Dios. Qué peligroso es andar en la carne, querido oyente. Recuerda, querido hermano, querido oyente, que a Dios le interesa nuestra alma, gloria a Dios. Y tu alma está en paz, y tu alma está feliz, está santa y es salva solamente cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Por eso es muy importante, querido oyente, que hoy se tome esta decisión, que hoy todo aquel que verdaderamente piense que Dios puede ser burlado, que no se equivoque, porque Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es seria, la palabra de Dios es verdadera, y todo aquel que diga que está en Él, pero anda cometiendo pecado, va a tener su recompensa, y es la muerte. Todo aquel que aunque diga que va a una iglesia, pero anda cometiendo pecado, se está engañando a sí mismo, porque ahí Dios no habita. Dios habita en la hermosura de la santidad. Dios habita en ese corazón humilde. Dios habita en ese corazón sencillo. Dios habita en ese corazón que verdaderamente cada día quiere agradar a Dios. Dios habita en ese corazón que se humilla cada día, diciéndole no a las cosas del mundo, diciéndole no a las cosas de la carne. ¿Para qué? Para poderlo agradar a Él. Ahí habita Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Por eso, querido oyente, si verdaderamente tú quieres agradar a Dios, tú tienes hambre de Dios, vas a ser saciado. Y cuando tú tienes hambre de Dios, eso es una clara señal que estás cansado del pecado. Entonces no te dejes atrapar de Él. Dile no cuando se te presente la oportunidad. Dile que ya tú no quieres nada con Él. Dile que ya tu vida es Cristo, que ya tu vida está en Cristo y que tú solamente quieres agradar a Cristo. Por eso vas a ser saciado de justicia, vas a ser saciado de Dios, vas a estar lleno de Dios, porque ya estás cansado del pecado. Por eso te invito en esta tarde que le digas no al pecado, desprécialo, dile que no, para que verdaderamente puedas agradar al Señor. Dios te continúe bendiciendo de una manera muy especial.